Kaixo, ongi etorri berriro bideariekin bideo podcastera, hemen gaude episodio berri batekin, eta gaur dakagu Héctor San Juan, Iglú Legaletikan. Como os decía, hoy estamos en un nuevo episodio de Bideariekin, el video podcast de Kingune, y hoy tenemos como invitado a Héctor San Juan de Iglú Legal. Es una empresa que nació en Ermua hace 3 años, este año si no me equivoco, y bueno, pues ofrecéis servicios legales adaptados en un nicho que ahora nos contarás específicamente. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo nació Iglú Legal, cómo se os ocurrió, bueno, pues segmentar y bueno, pues en un nicho tan concreto adaptar la parte de legalidad, adaptarla a este nicho. Muy buenas, pues nada, lo primero también saludaros, daros las gracias por permitirnos estar en este espacio. Y bueno, nosotros, Iglú Legal realmente surge casi de casualidad. O sea, al final la vida y nuestra trayectoria nos lleva hasta este punto de crear una empresa como es Iglú. Realmente empezamos porque ya tenemos experiencia previa en este sector, y cuando planteamos sacar, digamos, al mercado una marca en concreto, lo planteamos hacer de una forma muy específica y a lo que a nosotros nos gusta llamar una boutique legal. También vemos que en esta zona no es lo más habitual, siempre son despachos más generalistas, y teniendo ya una experiencia previa en este sector en concreto, pues decidimos hacerlo así, generar una boutique donde solo demos un servicio muy específico de una parte del derecho muy concreta, que en este caso es el derecho inmobiliario. Muy en auge también con todo lo que está pasando a día de hoy y bueno, sí, pues controversias que puede haber, lo dejamos para el café de después. ¿Qué ha supuesto emprender este tipo de negocio, una boutique, como bien has dicho, legal, en un entorno como Ermua, con sus, bueno, pues con sus pros y sus contras, ¿no? Al final este tipo de negocios normalmente suelen ubicarse en ciudades, pues porque podríamos decir que la cuota de mercado es mayor. ¿Qué reto ha supuesto ubicaros en Ermua, o os ha desmarcado de la competencia si la tenéis en Euskadi? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues realmente lo pensamos, el dónde establecernos. Si al final nosotros de diario trabajamos en Ermua, nos movemos aquí en Ermua, y parte de la clientela que ya podemos traer como mochila es de esta zona. Entonces, al plantear y decir, oye, nos vamos a una ciudad más grande, pero claro, en esas ciudades grandes ya existen despachos que, bien pudiendo no ser de derecho inmobiliario, por ejemplo, pero sí que están más sectorizados. Vemos que tanto en Ermua como alrededores lo normal es tener un despacho de abogados clásico, generalista, donde te podemos llevar hasta desde un divorcio hasta un tema de un despido, por ejemplo, que ya no es tan habitual, pero hasta ahora lo ha sido. Y en ese punto decidimos hacerlo, también teniendo en cuenta que en Ermua tenemos una infraestructura y un espacio, pues como puede ser Izarra Center, que nos da pues una visibilidad que igual de otra forma no tendríamos. Y creo que también es algo positivo, porque es algo que aquí no se encuentra en contraposición con las grandes ciudades. Y realmente luego te das cuenta que cuando va avanzando la trayectoria de la empresa, muchos de los clientes externos que nos vienen, que no vienen ya de conocidos o de amigos o de gente cercana, realmente nos viene de grandes ciudades, porque ahora mismo la gran parte de clientes que tenemos a nivel particular nos viene de Donosti. Perfectamente. O sea que podemos decir que para la gente que quiere emprender, que estamos en un sitio espectacular para emprender, ¿no? Totalmente. No hay ningún problema de emprender en Debabarrena, que Totalmente. No es necesario ni irse a Donosti, ni a Bilbo, ni a Gasteiz. Para nada, y además es lo que tenemos que poner en valor. Ya no, en nuestro caso es una empresa de servicios muy específicos. Hay empresas y hay clientes en todos los lugares. Al final, aquí no es que no viva gente. Vive gente, igual que en otros sitios, algo menos, pero también la competencia es diferente, no es igual. Si tú te das un paseo por Bilbao, miras 3 portales y hay 40 despachos de abogados. Si tú te das un paseo por Ermua, no es lo habitual, no los ves. Y es también mucho más fácil posicionarte. Si haces una búsqueda simple en Google de abogados en Ermua, nosotros ya nos posicionamos prácticamente los primeros o los segundos, o incluso en Debabarrena, cosa que no ocurriría si estuviéramos en Bilbao, en Donosti o en ciudades similares. Totalmente, o sea que podemos decir que es un punto a favor. Yo creo que sí, es un punto a favor.
¿Y qué has, o sea, durante estos 3 años, bueno, tenéis trayectoria de emprender? Esto podríamos decir que igual es el segundo emprendizaje, en tu caso, igual... Bueno, hemos tenido algunos pinitos en alguna historia que no salió, que lo dejamos un poco ahí, pero bueno, en sí emprender juntos también de alguna manera es la primera vez que lo hacemos, y el tirarnos a la piscina donde puede o no haber o no agua, pues es la primera vez que sí, que lo hacemos. Bueno, está bien que menciones que habéis tenido unos pinitos que no han salido todo lo que bien que os hubiese gustado, pero bueno, imagino que habéis hecho muchísimos aprendizajes en ese periodo de, bueno, pues esas pruebas que no han salido. Es que emprender es prueba de error. A veces los errores son más grandes de lo que queremos, pero bueno. Y durante este proceso de emprendimiento, ¿cuáles dirías que han sido los mayores retos que habéis tenido al crear Igloo Legal? A ver, realmente yo siempre lo veo de esta parte, es decir, la gente puede tener diferentes formas o diferentes causas por las que emprender. Puede ser que de repente te surja una idea espectacular que a nadie se le había ocurrido en cuanto a un tipo de producto, en cuanto a un tipo de servicio, que es más raro, pero bueno, sobre todo a cuestiones por el estilo, lo que solemos ver, saca una aplicación que resulta que cambia el mundo, pero no es lo más habitual. Eso es uno entre, iba a decir 1 millón, pero mucho más. Y la otra parte es por pura necesidad, es decir, estudio algo que veo que su implantación en el mercado laboral puede no ser lo que yo había pensado de inicio, puedo no encontrar un trabajo con el que yo sentirme del todo cómodo y poder venirme a la mente desarrollar una labor propia y de esta manera emprender en algún tipo de sector. Y realmente lo haces porque necesitas algo de lo que comer, básicamente. Entonces, para mí el primer logro y el primer punto es hacer ese análisis de si esa idea o esa necesidad que yo tengo de poder tener un trabajo por cuenta propia puede ser rentable en primer momento, y de ser rentable que me permita a mí desarrollar mi vida como persona, porque al final trabajamos para vivir, no a la contra, siempre estamos un poco con esa dicotomía. Entonces, el primer logro para mí es ese, poder montar algo que empiece a poder ser rentable por sí mismo, que los gastos que yo sé que voy a tener los puedo de alguna manera cubrir, y tener la capacidad para que eso vaya llegando al punto a que sea lo que yo necesito para vivir. Y una vez llegas a ese punto de equilibrio en tu vida, poder crecerlo y poder vivir mejor, ganar más dinero o tener otras posibilidades. Totalmente. Es importante poder cubrir los gastos y, bueno, pues eso, que aunque al principio te coma un poco la empresa, porque al principio pues las necesidades del start son mayores, pero bueno, que según vaya pasando el tiempo, pues vaya andando un poquito sola, podríamos decir, entre comillas. Eso es. ¿Y cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro de Igloo Legal? ¿Veis que estáis en momento de consolidación? ¿Estáis en momento de consolidación pero con vistas a crecimiento? ¿Cómo veis? Realmente en nuestro caso es más particular, como en muchas empresas que lo que hacen es ofrecer un servicio muy concreto y muy personal, digamos, que al final prácticamente todo depende de la persona que te lo está ofreciendo. No hay cuestiones adicionales que hay otras personas que te puedan solucionar, no, sino es lo que yo te puedo dar a mi cliente, o la solución que yo puedo dar. Pero sí que es cierto que en nuestro sector en concreto, el sector legal, un despacho de abogados, el crecer y el ampliar equipo es complicado si lo hacemos desde donde venimos nosotros. Una cosa es que tú seas un abogado o una abogada con una trayectoria de 20 años, hayas trabajado en muchísimas grandes empresas y de repente te cojas tus 6, 7, 5 mejores clientes, te los lleves, te los montes y evidentemente necesites infraestructura. No es el caso de alguien que empieza prácticamente de cero con un par de años. Entonces, el crecer en equipo, o ya no crecer, el crear equipo alrededor tuyo, pues siempre es más complicado. Entonces sí que lo podemos ver en algún momento, pero muy a futuro. Ahora, como tú bien dices, pasada esa primera etapa de inicio y de equilibrio, ahora estamos en el punto de consolidar y poder tener una entrada y un flujo de clientes que nos permitan a nosotros tener un sueldo, digamos, decente y adecuado para el trabajo que hacemos y la responsabilidad que tenemos, porque de nada serviría hacer lo que hacemos si estamos mal viviendo o de alguna manera precarizados, vaya. Totalmente.
Y bueno, en vuestro sector legal sí que es un poco más delicado, pero toda la parte de digitalización, cómo está interrumpiendo la inteligencia artificial en, bueno, pues en nuestra tónica diaria y en los puestos de trabajo, y bueno, pues está siendo un poco, hay detractores, hay gente que está encantada y otra gente que, bueno, pues viene, hay que abrazarlo y bueno, y ver cómo lo adaptamos a nuestro sector, y pues sobre todo en vuestro sector a nivel legal y bueno, pues protección de datos, temas sensibles que trabajáis. ¿Cómo veis estas herramientas? Las vemos al principio con un poco de escepticismo, muchas veces, siempre que surgen ciertas tecnologías lo ves así. Nos ha pasado con ahora mismo la inteligencia artificial, parece que se consolide evidentemente y es una herramienta que sí o sí es de futuro. Vemos como otras de realidad aumentada, sobre todo en su momento, que parecía que era el no va más y ha ido desinflándose un poco con el tiempo y viéndose sustituida por otras, pero claro, de ese escepticismo al final tienes que pasar al aprender a utilizarlas y poder aplicarlas en tu campo. Si al final lo que hacemos es cerrar los ojos y decir, oye, esto conmigo no va, pues lo tenemos bastante crudo. Eso lo puedes hacer si estás a punto de jubilarte y vamos, cerrar el chiringuito, pero cuando has empezado el chiringuito o te adaptas y te subes al carro y lo haces que sea útil para tu sector o tu negocio, o puedes acabar perdido. Totalmente. O sea que podemos decir que estáis en ello, estáis trabajando Eso cómo no perder vuestra esencia para implementar ese tipo de herramientas dentro de Glue Legal. Claro, a nivel usuario, poder reutilizarlas, poder incluso mejorar en el servicio que se da al cliente, que al final esa es siempre la intención que tenemos todos, ¿no? Sí, que igual en la tónica diaria no, pero igual en la atención al cliente es una de las opciones. Bueno, yo creo que al final todas las empresas acabaremos implantando este tipo de herramientas para atención al cliente, pues porque al final queremos más inmediatez, imagino que os pasará, además en vuestro sector, que es como, normalmente cuando acuden a Glue Legal es porque tienen algún problema. Normalmente siempre digo lo mismo, tienes que ir al abogado de una forma previa, preventiva, no cuando ya tenemos el problema en la mano, porque entonces las soluciones ya no son las mismas, al final vas a intentar a veces minimizar daños que otra cosa, ¿no? Pero claro, al final mismamente en una empresa como la nuestra, es una empresa de servicios que puedes pensar, pero si nos lo planteamos, todas las empresas y todos los sectores tienen unos procesos productivos muy concretos. Hagas pan, hagas un coche o des un servicio en concreto. Y todos esos procesos que tenemos internos, también es cierto que todos los que hacemos esta labor de tener una empresa o al menos dar un servicio, sí que podemos categorizar muy bien cuáles son los procesos dentro de nuestra actividad, dentro de nuestro negocio, y ver con las nuevas tecnologías qué nos pueden hacer, con qué nos pueden ayudar a mejorar ese proceso, porque podemos estar haciendo algo muy repetitivo que no tiene sentido perder tiempo en ello, y gracias a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial o algunas herramientas, nos puede permitir darnos más tiempo para otras cosas que requieren de nuestra cabeza. Donde aportamos más valor, podríamos decir. Dejar de hacer cosas que igual no podemos aportar, que nuestra hora no aporta valor, pero igual en otros procesos que, bueno, pues en este caso en conocimientos legales, en procesos que trabajáis, bueno, pues invertir más tiempo en eso y menos en la otra parte más mecánica, que podríamos decir. Totalmente. Y cuéntanos un poco en Glue Legal qué hacéis, ¿por qué inmobiliario, pero qué casos trabajáis? O cuéntame un poco. Bueno, nosotros somos abogados puros y duros, es decir, nosotros podemos venir a alguien que quiere comprar o vender una casa y necesita simplemente hacer un contrato de compraventa, un contrato de alquiler incluso, a que tenga un problema precisamente con ese contrato de compraventa o con ese contrato de alquiler. Desde ahí podemos gestionar una cooperativa de viviendas, por ejemplo, que vaya a querer promocionar y hacer una promoción de viviendas y necesite un asesoramiento legal para todo ese proceso, que ahora mismo está bastante en auge, e incluso también pues, conflictos que puedan tener, por poneros un ejemplo, una comunidad de propietarios con un particular o viceversa. Cualquier cuestión que podamos entender como casa, terreno, local, compra, alquiler, conflictos en ese sentido. E incluso algo que ahora también pues, se demanda mucho y que es un servicio que empezamos a dar sobre todo por las necesidades que estábamos viendo. Muchas veces la gente quiere irse a vivir a no sé dónde, a lo que sea, al campo mismamente, y si quiere comprar un terreno y hacer una casa. Pues hay un servicio muy específico que nosotros hacemos, que es una suerte de auditoría legal de, oye, me he encontrado este terreno, fantástico, pero ¿qué se puede hacer en él?
Una cosa es lo que... puedo, eso es, el arquitecto o la arquitecta te puede decir qué se puede hacer técnicamente, pero también legalmente lo que debes de tener en cuenta antes de comprar esa propiedad. Y hacemos todas esas cuestiones. Si se entra a nuestra web, sí que lo tenemos ahí muy bien estructuradito para que se vea, porque sí que es cierto que muchas veces nos dicen, oye, ¿pero qué hacéis ahí? Bueno, pues hacemos todo lo que tenga que ver con algo con lo que hemos comentado. Sí, que parece que no, pero en algún momento dado todo el mundo vamos a necesitar ese tipo de servicios. Y bueno, para ir terminando, ¿qué le dirías a alguien que está emprendiendo de vuestra... Ya sé que me vas a decir, un montón de cosas, es complicado, no sé yo, pero sí, bueno, pues al final, alguien que esté viendo el video podcast, que esté en ese momento, que acaba de emprender o que está en ese momento de crisis existencial, de decir, no sé, me tiro a la pista, no me tiro, estoy abrumado con lo que me está pasando y quiero un giro por lo que sea, ¿qué le comentarías? ¿Qué le dirías? Pues que se siente en una mesa, respire hondo y haga un esfuerzo y un trabajo de poder poner todo encima de la mesa. O sea, muchas veces tendemos a, tengo una idea, y la lanzo, y puede ser una muy buena idea que podría tener un recorrido buenísimo en el mercado e incluso serte útil y hacerte a ti desarrollarla y poder vivir de ella, pero por el momento en el que lo haces o por la forma en la que lo haces puede no resultar. Entonces, para mí lo esencial es contar y tener muy claros todos los gastos, sobre todo gastos, porque es lo principal, que nos va a suponer poner eso en marcha. Todos los que sabemos que existen. No puede ser que nosotros se emprenda, te des de alta de autónomos y a los 2 meses diga, ay, pero si tengo que pagar el IVA, tengo que pagar no sé qué. Digo, claro que sí. Sé consciente de ello, sé consciente de lo que tienes que asumir, porque de esa manera es la única forma que tienes de tirarte a una piscina en la que vaya a haber algo de agua. Y sí que lo que le pediría a toda la gente que tenga esa idea, que se olvide de todos esos vídeos que tenemos en redes sociales que nos ponen el caramelo del emprendimiento como si fuera una panacea. No, es una forma más de desarrollarse y de tener un trabajo, y hay que hacerlo de una manera realista y consciente y saber qué objetivos se quieren lograr para ello. Consciente de que de 0 a 100 no vamos a pasar, ni la historia de, bueno, igual alguien ve esto y me critica, pero me da igual, lo voy a decir, va a quedar grabado, pero me da igual, que de 0 a 100, que de repente no sé cuántos K de facturación, es imposible. La vida tiene un recorrido y los negocios también tienen un recorrido, y como cuando estás entrando para ir a correr, primero tienes que correr 1 kilómetro, 2, 3, 4, y luego seguir corriendo. Eso es. Entonces, bueno, sí, eso, la verdad que hoy en día está muy bien la información que tenemos, pero a veces es desinformación, porque la información que recibimos pues no siempre es real, ¿no? Claro, estamos en un momento donde el emprender, el crear un negocio está como muy en boga y muchas veces la gente habla, chavales de 17, 18 años que antes no lo hacían, ahora lo hacen, pero igual de una manera algo negativa, porque vemos que no es la forma real de hacerlo. Entonces sí que está bien, pero sabiendo que es para lo que es, para vivir, porque es una opción más de tener un trabajo. Y después ya veremos a ver qué pasa, que igual después en el camino, pues lo que hablábamos, muchos ¿no? cambios, pues igual muchas historias. Entras la tecla y de repente encuentras un océano azul y no hay competencia, y qué maravilla, ¿no? Jova, es que ricasco, Héctor, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia y bueno, pues cómo surgió Glue Legal, y muchas gracias y seguimos en contacto. A vosotros. Y es que ricasco por este nuevo episodio. Agradecer a Izarra Center por cedernos las instalaciones, el espacio, y bueno, pues animaros también a ver si estáis emprendiendo, pues es una opción en la que podéis poner vuestra empresa o en el vivero. Y es que ricasco también por seguir apoyando a Ekingune y a Biderekin. Y nada, si no nos seguís en redes sociales, lo mismo que os digo siempre, seguirnos para estar al día de todo lo que pasa en Debabarrena en emprendimiento. Eta es que ricasco.